Muy buenas hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Mateo, capítulo 25. El día de hoy vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 30. Es un tramo bastante largo que vamos a tratar de resumirlo. No lo vamos a poder examinar versículo a versículo porque realmente nos va a llevar mucho tiempo, pero sí le vamos a dar por lo menos una leída general primero y luego vamos a proceder a ver cuál es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros a través de esta parábola, que es una de las más conocidas realmente, pero estudiándola ahora en profundidad, el motivo de hecho por el cual no la pude mandar temprano en la enseñanza fue porque estudiándola me llevó mucho más tiempo de lo que esperaba realmente y no hice tiempo a repasarla para grabarla bien, porque verdaderamente eh, puede que a lo mejor muchos conceptos que tengamos de esta parábola estén tal vez, no sé si errados o no completos en el entendimiento. Así que bueno, al menos a mí me ha sido de mucha bendición estudiarla en profundidad, versículo a versículo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo para que no sea tan largo. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén a la palabra de Dios. Como podemos notar, bastante larguitas, son varios versículos. Y bueno, esta vendría a ser la segunda parábola de estas que estuvimos viendo, esta enseñanza sobre los últimos tiempos, en el cual el Señor Jesús le está hablando. Recordemos, esta parábola es parte de la respuesta larga que el Señor les da a sus discípulos acerca de cuándo iba a venir y cómo iba a ser el fin de los tiempos. Y fueron, bueno, 3 ejemplos que vimos en una sola enseñanza, la parábola de las 10 vírgenes que vimos la semana pasada y esta, la segunda parábola, refiriéndose y respondiendo al mismo tema, acerca de la venida del Señor Jesús. Y podemos notar que ambas parábolas, tanto la de las 10 vírgenes como esta, son similares, ya que ambas se tratan de alguien a quien se espera. En el caso de las 10 vírgenes esperaban al esposo y en este caso los siervos esperaban la venida de su Señor. No solamente alguien a quien se espera, sino alguien para quien se tiene que estar preparado. Ambos tenían que estar preparados, tanto los siervos haciendo las cosas correctamente como las 10 vírgenes con su aceite. Si leemos un poquito más atrás, el versículo 13 es podríamos decirle un versículo bisagra, porque es un final perfecto para la parábola de las 10 vírgenes,
Si lo leemos al final de la parábola de las 10 vírgenes, queda perfecto como final de esa parábola, pero al mismo tiempo es un inicio perfecto para la siguiente parábola. Leamos 13 y 14, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vemos que conecta perfectamente estos dos, estas dos parábolas, aunque ambas revelan eh, cosas distintas. Por algo dio dos parábolas distintas, no es por simplemente que les cambió los nombres y está hablando de lo mismo, no. Ambas dicen, nos hablan, nos enseña un tema distinto, nos revela cuál es la responsabilidad que tenemos al esperar al Señor. Si, no- si nos fijamos, estamos en el capítulo 25 de Mateo, o sea, a nada de que Jesús sea arrestado para ser crucificado. De hecho, es arrestado en el capítulo siguiente, en el capítulo 26. Así que obviamente el Señor les está dando estas enseñanzas finales porque Él sabía que ya se acercaba el tiempo donde iba a ser arrestado y crucificado. Por eso, obviamente, estas referencias, tanto en el esposo que se fue y que volvió muy tarde, como en este que le acabamos de leer, dice, si leemos en el eh, versículo 14, dice, y yéndose lejos, ¿no? Nos está hablando de que iba a tardar en volver. Y luego más adelante, no recuerdo el versículo, ya lo vamos a leer, dice que luego de mucho tiempo volvió. Entonces el Señor Jesús nuevamente estaba avisando de que luego de ser muerto en la cruz y resucitado, iba a tardar mucho tiempo en volver. Bien, la parábola de las 10 vírgenes, ¿de qué nos hablaba? De esperarlo atentamente y también de ser llenos del Espíritu Santo. Eso significaba el aceite, ¿no? Esta parábola es distinta. Nos habla de qué debemos hacer mientras lo esperamos. ¿Cuál es nuestra tarea? Porque las 10 vírgenes nos muestra que simplemente estaban como sentadas esperando. Pero acá nos dice no es que nos tenemos que quedar sentados esperando la venida del Señor, sino que nos da otro ejemplo precisamente para que nos demos cuenta de que mientras Él viene, tenemos una responsabilidad. Y la clave para esa responsabilidad está al final del versículo 14. Fíjense que dice, y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes que les entregó? Entiéndase que Jesucristo nos entregó a nosotros, ¿no? Acá vemos, y aquí es donde viene la principal confusión siempre que se da esta enseñanza. Confundimos la palabra talento, porque para nosotros talentos son obviamente habilidades. Pero les voy a proponer el ejercicio de tratar de desarraigar ese concepto de nuestra mente. No pensemos en nuestras habilidades personales, porque no tiene nada que ver con eso. La palabra talento es una traducción de una palabra griega llamada talanton y quiere decir es un peso específico, una medida de peso. En realidad significa, para que lo traduzcamos a nuestra idiosincrasia, son 34 kilogramos de algo. Eso es un talento. 34 kilogramos de algo. Y una de las monedas más usadas por el pueblo en aquel tiempo eran las monedas de plata. Si de hecho, si recordamos, Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata, porque era, y se habla varias veces de las monedas de plata. Muchas veces los talentos eran medidos eso, en monedas de plata. Eran 34 kilogramos de monedas de plata. ¿Y aquí equivalía un talento? Aproximadamente al salario de un mes entero de trabajo. Traducido, si lo tradujéramos para que lo entendamos matemáticamente hoy, un talento equivaldría a $1000. ¿Sí? Sería más o menos el sueldo de un mes en Estados Unidos. $1000 aproximadamente. O sea, un salario mínimo, pero bien. Eso es lo que cobraba un obrero normal en aquel tiempo. Un talento al mes. Por eso tenemos que entender que no tiene nada que ver con nuestras capacidades. No yo sé que muchas veces se ha dicho, no, bueno, pero también nuestros talentos son los que tenemos que administrar. Sí, pero el Señor Jesús no nos está tratando de hablar de que si yo sé tocar la guitarra, tengo que multiplicar ese talento para servir al Señor. Ese es un concepto erróneo que ha llevado a mucha gente a creer que su único objetivo en la vida es trabajar en la alabanza de la iglesia. No se refiere a eso. Fíjense que dice que el Señor que se va, refiriéndose obviamente a él mismo, a Jesús, les dejó sus bienes. Ahora la pregunta para entender a qué se refiere con talento es, ¿cuáles son los bienes que el Señor Jesús nos dejó a nosotros?
porque si este señor se fue y les dejó sus bienes para que los administren, ¿qué nos vino a traer el Señor a nosotros? Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué nos dejó el Señor? Nos dejó paz con su venida. ¿Qué otra cosa nos dejó? En Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor nos dice, les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y en primera de Juan 4, 8 dice, Dios es amor. ¿Qué nos dejó Dios? También, obviamente recordando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué otra cosa nos dejó el Señor? Nos dejó su amor, ¿sí? Nos dejó también sus palabras, sus enseñanzas, ¿sí? Dice Juan capítulo 15, versículo 7, dice el Señor Jesús, que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Ese es otro bien que nos dejó el Señor. Nos dejó la paz, nos dejó el amor, nos dejó sus enseñanzas, su palabra. Otra cosa muy importante que nos dejó, en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, nos dice que Él se iba a ir, pero nos iba a enviar al Consolador, o sea, al que nos iba, al espíritu de consolación, al que nos iba a traer el consuelo de que Él no esté hasta que Él vuelva. Eso es un regalo, un don que nos dejó el Señor. Esos vendrían a ser los talentos que Dios nos dejó, no las habilidades nuestras, las capacidades nuestras, sino los dones que eran de Él y nos lo dejó a quienes, a nosotros, a la iglesia. Son muchos, ¿no? Yo numeré un par que me vinieron a la memoria, pero cuando me ponía a pensar, digo, wow, son muchas más. Nos dejó la salvación, nos dejó la predicación, la salvación por medio de la predicación de la palabra. En Marcos capítulo 16, 15 dice, id y predicad a todo el mundo, a toda criatura, ¿sí? También nos dejó la obligación de ir a predicar. Esos son los talentos que Él nos dio y por los cuales nos va a pedir cuenta. También nos dejó la fe, porque dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Él. Por lo tanto, estos son los bienes de nuestro Señor Jesucristo que debemos administrar. No nuestros talentos, no nuestras capacidades, no nuestros bienes, no nuestros bienes personales. Obviamente nuestros talentos, nuestros bienes personales, nuestras capacidades, las podemos poner al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Pero este pasaje acerca de los talentos no se refiere a nuestros talentos personales. Solamente hay una coincidencia en la palabra talentos, nada más. Pero se refiere a los bienes que Él nos dio en su venida. Versículo 15. Y ahora vamos a ver por qué hago toda esta aclaración de qué son los talentos. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y si bien es cierto que, perdón, y si bien es cierto que muchas veces nos enfocamos en las cantidades, a uno 5, a otro 2, ¿qué significará? No importa, simplemente lo que eso nos dice es que el Señor le da distinta capacidad a cada uno para estos talentos, para estos dones o estos bienes que Él nos dejó. Pero la palabra clave está al final del versículo 15 que dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Fíjense, en Lucas capítulo 7, versículo 47, tenemos la historia donde el Señor Jesús recibe a una mujer mientras está en la casa de un fariseo. Aparece una mujer prostituta llorando, que le lava sus pies con perfume y con sus propias lágrimas, que le seca con sus propios pelos, que le besa los pies y no deja de llorar, y se enoja el fariseo. Y bueno, el Señor Jesús le da una parábola y le dice, un hombre tenía dos deudores. Uno debía, no me acuerdo en este momento porque lo estoy recordando, pero decía, uno le debía una millonada de talentos y el otro le debía 5 talentos, no me acuerdo cuántos eran, una deuda pagable. Y a los dos, al que tenía la deuda impagable y al que tenía la deuda pagable, les perdonó todo lo que le debían. ¿Quién de los dos amará más a su Señor? Y el fariseo le dice, y obviamente el que ama más es al que más se le perdonó. Bueno, el fariseo estaba enojado porque esta mujer estaba ahí. Dice, si este fuera profeta sabría quién es esta mujer. Pero el Señor Jesús le hace ver, esta mujer está acá llorando, tirada, porque sus muchos pecados le fueron perdonados. Porque el que ama mucho, al que se le perdona mucho, mucho ama. Cuando el Señor
nos trae a su camino por medio de la palabra de Dios, Él nos perdona nuestros muchos pecados. El tema es que a veces somos como el fariseo, creemos que nuestros pecados no son para tanto. Muy particularmente esto nos pasa a los que hemos nacido y crecido en el Evangelio, me refiero en iglesias cristianas, que no hemos tenido una vida tormentosa, no hemos pasado por cosas complicadas. Por eso hay muchos hijos de pastores que se terminan apartando de la fe porque no sienten que tengan algo que el Señor les tenga que perdonar. Y eso es lo que le pasaba al fariseo. En cambio, esta mujer, como había sido prostituta y vaya a ver las cosas aberrantes que habrá hecho en su vida, al sentir el perdón de Dios, obviamente le amó más que el fariseo. Por eso cuando vemos este talento, este don que Dios nos dejó acerca del amor, tenemos que entender una cosa, que no todos podemos amar a Dios de la misma manera. Todos podemos amar a Dios, pero ese pensamiento, podríamos decirle, comunista, de que no, que todo es igual, de que Dios nos ama todo por igual y que nosotros todos amamos, debemos amar a Dios igual. Eso es imposible literalmente. Eso es imposible y hay varios ejemplos bíblicos de eso. Porque no, claramente el que tuvo una vida más terrible, metida en el pecado, y sus pecados le fueron perdonados, ama de una forma que uno, que nunca vivió una vida tormentosa, no puede entender. Yo amo a Dios de verdad con mi corazón, pero sí entiendo que una persona a la que se le perdonaron muchos pecados, que viene de una vida terrible, que tal vez estuvo en drogadicción, que tal vez fue un narcotraficante, que a lo mejor hay muchos que están asesinados y se han arrepentido, y esa persona, ¿qué hace cuando viene a Cristo? No deja de hablar de Cristo, no deja de hablar del amor de Cristo, no deja de dar testimonio. Y muchos que hemos crecido en el Evangelio, que nunca hemos tenido una vida tormentosa, no lo hacemos con tanto énfasis. Porque el que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, como a veces creemos que es poco lo que el Señor nos perdonó, a veces no ponemos el mismo esmero. Y deberíamos poner esmero, porque también nuestros pecados fueron perdonados. Ahí vemos la diferencia entre los 5 talentos. No es 5 habilidades especiales para administrar en la iglesia. No, el que tiene 5 talentos muchas veces es el que se le perdonó 5 veces peores cosas que a uno. Dios también nos ha dado la paz. En mi caso ahora sí puedo decir, en ese caso sí soy el de los 5 talentos de paz, porque Dios me ha dado en mi casa una paz que no, realmente no puedo describir y siempre sentimos mucha alegría con mi esposa la paz que tenemos en nuestro hogar. Podemos decir, Dios nos dio ese regalo, ese bien en nuestro hogar. Ahora, ¿qué hacemos con esta paz que tenemos? ¿Nos quedamos encerrados y no invitamos a nadie? No, hay muchos hermanos que tristemente viven en familias cuya paz es casi nula. No se puede leer la Biblia porque se te burlan o te ponen música muy fuerte para que no te concentres ni siquiera orando. Entonces ahí el que tiene más paz en su casa puede abrir sus puertas y decirle, hermano, ¿no puedes leer la Biblia en tu casa? Vení a mi casa, yo te comparto la paz que hay en mi hogar. Ahí estamos multiplicando el talento. Cuando predicamos de Dios porque Él nos amó mucho, multiplicamos ese amor de Dios. Cuando invitamos a alguien a nuestro hogar para que tenga paz porque tal vez en su casa no la tiene a la paz, y a lo mejor ese momento de estar en nuestro hogar es mucho más precioso que horas en su casa porque no lo dejan vivir en paz, a esa persona Dios le dio poca paz en su hogar y tiene que administrarse con esa paz que tiene. El que tiene más tiene que ayudarlo precisamente. Dios me dio a mí, por ejemplo, la capacidad, a mí me refiero a Maico, me dio la capacidad de leer, de entender y de explicar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi obligación ahora? Multiplicar ese don de Dios. Mi deber es leer más, aprender más y enseñar más. Imagínense que yo solamente leo, aprendo y me lo dejo para mí. Estas enseñanzas de los días martes para mí son una obligación moral, más allá de que es un ministerio. No podría no hacerlo. No podría callarme la boca y no enseñar nada y no decir nada, porque es parte de esos bienes que el Señor me dio. Hay otros hermanos que leen la Biblia y les cuesta mucho. ¿Sí? Y aún así ponen su esfuerzo todos los días, tienen solamente un talento de plata para la lectura de la palabra y les cuesta leer. Dios me dio la facilidad de poder hablarlo, de poder expresarlo y poder explicarlo con palabras. Tengo la obligación de multiplicar ese don que Dios me dio, de multiplicar ese talento, de multiplicar, me refiero obviamente a esos bienes que Dios me dio. Y bueno, y tenemos muchos otros ejemplos en la palabra de Dios. Así, cada regalo que hemos recibido, la fe la podemos multiplicar. Al Espíritu Santo, Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, cada día podemos buscar más la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
Continuemos porque si no se va a hacer bastante largo. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo, este era el versículo, después de mucho tiempo, aquí el Señor nos indica que iba a tardar mucho tiempo luego de su ascensión al cielo, iba a pasar mucho tiempo, literalmente ya van 2000 años. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Bueno, no vamos a seguir leyendo ahí porque al que le dio 5 talentos y al que le dio dos talentos es exactamente la misma historia, solamente que con distintas cantidades. Pero la cantidad, como les decía, no es lo importante, no es lo importante la proporción que le dio a uno u otro. Lo importante aquí es la fidelidad que cada uno de estos dos, el de 5 talentos y el de 2 talentos, tuvieron con lo que se les dio. Comparado con el de 2 talentos, el de 5 le dieron mucho más. Pero no importa, al Señor les dijo exactamente lo mismo a los dos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le importaba era la fidelidad que tuvieron con lo que se les dio. Hay muchas personas que tienen, ha sido un motivo de frustración para mí cuando yo era joven. Hay muchos predicadores que tienen la costumbre de decir, usted debe orar 5 horas y leer la palabra otras 5 horas. ¿Por qué? Y porque él es evangelista. Porque se dedica a eso y porque lo invitan a predicar en todos lados. Entonces, wow, Dios le dio sus 5 talentos de plata, son esas 5 horas de oración y 5 horas de lectura que puede darse el lujo de dar para luego enseñar la palabra de Dios. Hay muchos que no podemos hacer eso. No, no por una cuestión de tiempo, por una cuestión de saturación mental. Yo leo más de media hora y me empieza a doler la cabeza. Puedo leer como mucho 1 hora. Puedo orar un buen rato. Pero me acuerdo que en un tiempo me forzaba y me obligaba y ponía un reloj para orar 1 hora por día. Y mi idea era extenderlo luego a 2 horas. Lo cierto es que cada vez era más corto porque te quedas sin palabras. ¿Sí? Por más que practiques, terminan siendo vanas repeticiones. Luego me encontré en la palabra de Dios que decía, sean pocas tus palabras delante del Altísimo, porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra, así que tened cuidado con lo que le decís, no estés desparramando palabrería, como hacían los fariseos. Entonces, a veces se nos mezclan estas cosas y no nos damos cuenta de que le estamos imponiendo a otros, a lo mejor Dios nos dio a nosotros la capacidad, mayores talentos, mayores dones para poder hacer algo, como mayor capacidad de lectura, mayor dialéctica, mayor capacidad de oración, de lo que sea, y pretendemos que otro que tiene un solo talento o tiene medio talento, tenga la misma fortaleza para orar esa cantidad de horas, para leer esa cantidad de horas. No, no se puede, es imposible. Y a mí me costó mucho entender esto, porque todos los que enseñamos la palabra de Dios siempre pretendemos que como mínimo se entienda lo que uno explica y se practique. Y lo cierto es que en la vida real de cada hermano es totalmente distinto. Yo puedo, todo lo que yo puedo hacer y puedo estudiar, puedo leer, lo puedo hacer en la paz de mi hogar. Pero hemos escuchado testimonio de hermanos que han dicho, y en mi casa yo me siento a leer la palabra de Dios y aparece mi esposa y me interrumpe a propósito, porque a lo mejor no es una hermana en Cristo. Pongo el ejemplo de una esposa como un hermano, lo que sea, alguien que no es cristiano, cuando lo ve leer la palabra de Dios pone música fuerte. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a esa persona que lea 5 horas por día si no lo dejan leer ni 5 minutos? Bueno, ahí está la administración de los dones que Dios nos dio. Y lo que le dio, lo que le dijo a estos dos, tanto el de 5 talentos como el de 2 talentos, en base a su fidelidad, les dijo, buen siervo y fiel. ¿Sí? Ese fue el mayor halago, que no que la cantidad de plata que habían traído, ¿no? La cantidad de cómo multiplicaron estos kilogramos de monedas de plata. No importaba eso. Lo que verdaderamente puso feliz al Señor fue que fueron buenos siervos y que fueron fieles. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué nos afecta a nosotros? ¿A cómo lo implementamos para nosotros? ¿Qué va a hacer cuando el Señor nos diga? ¿A qué se va a referir con buenos siervos y fieles? Buenos siervos se refiere al comportamiento que tuvieron. Pudiendo a lo mejor haber desperdiciado el tiempo, el que ganó 5 talentos pudo haber ganado solamente uno y decir, bueno, por lo menos te conseguí uno extra. No, se esforzó, fue bueno en lo que hizo, pero también fue fiel en el servicio. Nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de tener un buen comportamiento en la iglesia y fuera de la iglesia, pero también tenemos la obligación de ofrecer un fiel servicio a Dios.
no alcanza solamente con un buen testimonio, si bien es importantísimo, pero tenemos que ser buenos y fieles. Y esto es lo que el Señor resaltó de estos dos em, siervos. Ahora versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Literalmente, este tipo le estaba echando en cara una mentira, porque fíjense que dice que ciegas donde no sembraste, o sea, que se cosechas donde no sembraste. ¿Cómo que no sembró? Le dejó un talento, le dejó 30 kilogramos de monedas de plata. Y él está diciendo que como que no le dio nada y recoges donde no esparciste. Se está excusando, básicamente atacando a su señor, con lo que se conoce como un ataque pasivo-agresivo, cuando vos estás diciendo algo con tranquilidad, pero en realidad lo que estás diciendo es bastante hostil. Versículo 25, por lo cual dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿A quién representa este último siervo, el que recibió menos, tal vez, capacidades? Este representa a aquellos supuestos creyentes que nunca se esfuerzan, que nunca se esforzaron simple y sencillamente porque no quisieron trabajar. La palabra cuando le dice eh, más adelante, en el versículo 26, le dice siervo malo y negligente. Literalmente la palabra negligente acá, la traducción significa perezoso. Por eso este creyente, bueno, casi creyente, persona que dice ser cristiana, es aquel que va a la iglesia, pero no le interesa esforzarse en multiplicar los dones de Dios, el amor de Dios, la paz entre los hermanos, el conocimiento que recibió, la salvación y transmitirla. No le interesa multiplicar estas cosas. Simplemente va y entierra su don. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, ocúpense en su salvación, no de obtener la salvación, porque ya la tenemos, sino en este talento, esto que Dios nos dio, ocúpense de administrarlo, de multiplicarlo. Y lo peor de todo es que este hombre, este siervo, lo acusa de mentiras a su propio Señor. ¿Quién es este siervo? El que se queja de Dios. El que va a la iglesia, que dice que es cristiano, pero en privado se queja de Dios. El que delante de Dios dice, ah, mirá, al final yo hago las cosas bien y el otro que hace las cosas mal, a él sí le das un auto nuevo, le das una casa nueva, y yo soy el sonso que hace las cosas bien al vicio nomás porque nunca me bendecís. Ese pensamiento muchos lo hemos tenido, hermanos. Muchos lo hemos tenido, este pensamiento de empezar a sentir que somos los tontos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y escondemos eso que Dios nos dio y no queremos servir, porque ¿para qué lo voy a hacer si otro lo puede hacer mejor? ¿Para qué lo voy a hacer si al final nadie le escucha? Este mismo estudio que estoy haciendo yo podría hacer, y no sé, como no estamos presencial, yo no sé cuántos hermanos lo van a escuchar. A lo mejor lo escucha uno, dos, y yo estoy gastando una tarde entera en preparar, y siempre así, buscando excusas para no servir a Dios, para no multiplicar el talento. Versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Y acá le dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Aquí le responde con una ironía, diciendo, como diciéndole, ¿ah, sí? Así que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces dice, versículo 24, por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjense qué interesante, porque los, eh, los otros dos siervos, el de los dos talentos y el de los 5 talentos, multiplicaron lo que el Señor les dio por el doble. No lo multiplicó, no lo multiplicaron por 10 o por 100. Lo multiplicaron solamente por una unidad más. El que tenía 2 talentos le entregó 4. El que tenía 5 le entregó 10. O sea, lo que hizo simplemente lo trabajó para que se duplique por lo menos, que es como lo mínimo. Ahora el Señor no quería que lo dupliquen necesariamente o que les den 100 veces por uno. Porque acá le está diciendo, aunque sea, se lo hubieses dado a los banqueros. O sea, los banqueros no te van a dar mucho interés. Si vos le entregas $1.000.000, te darán 1.100.000. Ponele un 10% más. No, acá los banqueros de acá es un desastre. Pero bueno, en Estados Unidos más o menos la tasa de interés puede ser del 10%. Entonces vos pones 1.000.000 y recibís 1.100.000 en un determinado tiempo.
en aquel tiempo, con una moneda estable supuestamente, se entiende eso. O sea, no necesitaba el Señor que multiplique su talento al doble. Aunque sea, dice, para que lo entendamos nosotros, aunque sea hubieses hecho algo, le está diciendo. Lo que sea, pero hubieses hecho algo. En vez de justificarte en que no sabías hacer nada. Y fíjense qué interesante, porque dice que enterró el talento, o sea, el dinero que el Señor le había dado. Y algo muy interesante que leía en un comentario bíblico, ¿no? Que decía, ¿qué es lo que enterramos? Porque la basura no la enterramos. La basura o la tiramos o la quemamos. ¿Qué cosa enterramos? A los muertos enterramos. Ya sea una persona que falleció, en su ataúd lo enterramos como corresponde, o a los animales. Siempre lo que enterramos son seres vivos que fallecieron, que ya no tienen ninguna vida. Literalmente este hombre estaba teniendo por muerto los dones que recibía de su Señor. Un cristiano que recibe la salvación, o supuestamente recibe la salvación, y entierra todas las capacidades que Dios le dio, está dando por muerto al Cristo que está vivo. ¿Se entiende? Está dando por muerto. Lo que el Señor lo dio porque Él murió, pero resucitó. Y luego de resucitar les entrega, ¿cómo se llama? A sus discípulos la potestad para poder ir por las naciones, para poder predicar, les da el poder, les da todo. Este hombre estaba, el regalo de Dios lo estaba teniendo por muerto. Es muy loco porque lo podría haber escondido en su casa, lo podría haber metido en una cueva, pero no, lo enterró bajo la tierra, como diciendo, esto no tiene valor ya, esto está muerto. Y eso es lo que muchos cristianos hacen y muchos hemos hecho yendo a la iglesia y no sirviendo a Dios. Estamos dando por muerto los dones, los talentos que Dios nos dio, los estamos dando por inerte, que no tienen ningún valor. Y el Señor acá le está diciendo, no quiero que seas un gran evangelista. ¿Mm? Si no sabes predicar, por lo menos orá por el predicador. Ok, no sabes expresarte en público, no, orá por el predicador por lo menos. Ahí tenés una buena tarea que puedes hacer. Es algo mínimo y nadie lo va a ver. No sabes, no sé, se me complica coordinar para agarrar la escoba y barrer y juntar basura. Ni siquiera eso podés hacer, no sé, alcanzarle un vaso de agua al hermano que está barriendo, por ejemplo. Se vale unos mate. Estoy dando un ejemplo pensado por mí. Acomodar la silla. No sabes hablarle a tus vecinos, compartirles, aunque sea por WhatsApp o por Facebook, una predicación. No me sale a mí hablar. Hay mucha gente que no sabe a lo mejor expresarse acerca de un tema. Bueno, si lo escuchaste una prédica y de alguien que lo explicaba bien, compartí esa prédica porque a lo mejor a alguien va a llegar, aunque sea hace algo le está diciendo. Literalmente hace lo que sea, pero por Dios no entierres el talento, no lo dejes escondido. Mínimamente intenta algo. Lo de llevarle el dinero a los banqueros habría sido algo muy bajo, habría sido algo muy mínimo, pero el Señor se hubiese conformado aunque sea con eso, con ese 10% del total que le dio. Pero el Señor realmente no le agrada cuando Él nos dio tanto y no somos capaces de darle ni siquiera ese nada, ese 10% de nuestro esfuerzo. Por tanto, versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este pasaje, esta parte es complicada, porque también se entiende muchas veces como que, claro, el Señor al que le dio mucha riqueza le va a dar más. No, no. El Señor lo que les dio al darles estas porciones de este peso en dinero, no le quiero llamar talento, para que no lo confundamos nuevamente con, como dije, con las cualidades de la persona. A cada uno le dio esta cantidad de bienes para que se lo administren porque le pertenecían a él y para que luego se lo devuelvan. Y aquí lo que está diciendo no es que el que tiene mucho, Dios le va a dar más para que esté más cómodo y pata para arriba. No, no. El trabajo que tenía el que tenía menos, ahora lo va a tener que hacer el que tiene más. El que tiene poco, dice, el que tiene mucho, ahora va a tener más trabajo. El premio por servir al Señor en esta tierra es más trabajo.
El premio final, el descanso eterno va a ser cuando estemos en su presencia. Pero sin embargo, en esta tierra, todo lo que hacemos para el Señor suma y suma y suma y suma. Y lo que no hace uno, lo va a tener que hacer el otro. Si hay un hermano que tenía una obligación pequeña y no la hace, muchas veces, a veces tal vez no se va, hay muchos casos de un hermano que simplemente tenía la tarea de barrer en la iglesia y se olvidó y lo que sea, y muchas veces el pastor, que es el que tenía la tarea más importante que es predicar, llegó a la iglesia primero, vio que no estaba barrido y se tuvo que poner a barrer. No quiere decir que va a tener más bendiciones económicas, quiere decir que esa tarea que era para él va a ser dada a otro y va a ser más bendecido aquel otro que tenía más talentos. Versículo 30. Y al siervo inútil dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí viene nuevamente lo que hablábamos la semana pasada. Este pasaje, esta parábola, es en referencia a la venida del Señor cuando Él venga a buscar su iglesia, va a venir precisamente cuando nos lleva a pedirnos cuenta. ¿Y a quiénes va a dejar? ¿Quiénes son los que van a quedar, los que no van a ser arrebatados? Los siervos inútiles. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes, que no necesariamente quiere decir el infierno. Va a ser un calvario, va a ser un infierno darte cuenta que te quedaste en el arrebatamiento. Va a ser algo literalmente terrible, abominable, va a ser algo desesperante que la gente, yo no quiero ni imaginar lo que va a ser ese momento cuando se den cuenta de que toda su vida fue un engaño, de que lo único que tenían que hacer, Dios les dio una actividad, una cosa, y lo poquito que el Señor les dijo, aunque sea hacer esto, ni siquiera eso fueron capaces de presentar dignamente delante del Señor. Ahí va a ser el lloro del crujir de dientes, porque el mayor tormento, aún en el infierno, aún los que vayan al infierno, el mayor tormento no va a ser la tortura física o espiritual, lo que fuera que sea el infierno, porque es un lugar espiritual, no va a ser solamente el lago de fuego y de azufre. El mayor infierno va a ser recordar cada día de toda la eternidad que Dios les dio la oportunidad de ser salvos y la despreciaron. Que Dios les dio los dones y ellos los enterraron bajo tierra. Señor, hermanos, perdón, el Señor les bendiga, que espero que sea de bendición esta enseñanza, como lo fue para mí, porque verdaderamente me abrió mucho el entendimiento, si bien lo entendía, pero lo pude entender muchísimo mejor. Espero que haya sido claro y que, bueno, ya saben, si hay alguna duda, porque es un tema complejo, me pueden mandar algún mensaje privado o algo. El Señor les bendiga.